En esta cuarta charla sobre el origen de los fenómenos capilares, vamos a vincular el radio de curvatura de las interfaces con la presión de los fluidos. Los objetivos son el de continuar el análisis sobre el origen de los fenómenos capilares y especialmente vincular, como ya dijimos, la curvatura de las interfaces con la presión de los fluidos que están dentro de esas interfaces. En resumen, hasta ahora hemos visto que la formación de interfaces entre dos fluidos se origina en las diferentes afinidades entre moléculas. La formación de superficie de contacto entre fluidos no afines solo es posible si se entrega energía externa al sistema. Por otra parte, la subdivisión de un volumen inicial requiere aportes de energía comparables incluso a las energías mecánicas de desplazamiento. También se mostró que aunque el concepto adecuado es el de energía por unidad de superficie, las unidades permiten emplear el mismo número como fuerza por unidad de longitud. Las fuerzas, por su parte, permiten visualizar más fácilmente algunos conceptos. Se mostró también que el concepto de ángulo de contacto tiene aplicación muy limitada, pues está afectado por la geometría de las superficies. El concepto realmente útil es el de la curvatura de las interfaces, y en geometrías complejas, justamente lo que ocurre es que se igualan todas las curvaturas, haciendo que los ángulos de contacto resulten variables. Para cumplir con el objetivo de esta presentación, de vincular la curvatura de las interfaces con la presión de los fluidos, vamos a emplear un experimento imaginario. Esto que estamos viendo en imagen es una jeringa que tiene el émbolo a una cierta distancia del origen y tiene asociada una gota del líquido que está contenido dentro de la jeringa. Esa gota tiene un radio que denominamos R. Empleamos la R mayúscula para dejar la R minúscula para caracterizar los capilares cilíndricos en el momento de utilizarlos. Este fluido está a una presión P por encima de la presión del entorno. Si desplazamos el émbolo y se forma una gota más grande, lo que ocurre es que el radio crece en un cierto diferencial que nos permite hacer cuentas igualando el trabajo necesario para formar la gota con la energía de superficie creada durante el desplazamiento. El trabajo podemos calcularlo multiplicando la presión del sistema por el diferencial de volumen que hemos desplazado. Y a su vez, ese trabajo tiene que ser igual a la energía generada en el sistema, que se manifiesta como la energía por unidad de superficie, o sea, lo que llamamos los fenómenos de energía superficial, por el área que se ha generado. A su vez, como el volumen de la gota responde a esta ecuación, y esta sería la forma diferencial con respecto al radio, en tanto que el área de la superficie que hemos generado responde a esta ecuación, y esta es su derivada con respecto al radio. Esto nos permite calcular el diferencial de volumen y el diferencial de área para incluirlos dentro de la ecuación 2. De esa forma, la ecuación 2 reescrita adopta esta expresión que luego de hacer las simplificaciones correspondientes conduce a la ecuación que vincula la presión con la tensión interfacial y el radio de curvatura de una superficie esférica. Hay que recordar que P está representando la presión del fluido por encima de la del entorno. Y esta es una tabla ampliada de algo que ya habíamos visto, que vinculaba la energía superficial con el volumen de la gota, y ahora agregamos la variable presión, dado que se puede calcular con los datos disponibles. Lo que se puede apreciar es que partiendo de un volumen, como en este caso de 50 centímetros cúbicos, cuando lo subdividimos lo suficiente como para llegar, en el caso de la última fila, a tamaños de 1 micrón, la presión interna dentro del fluido con respecto al entorno es algo superior a 1 atmósfera. En el caso de llegar a centésimas de micrón, la presión asociada es del orden de las 100 atmósferas. El próximo desarrollo lo vamos a utilizar para aplicar los resultados obtenidos hasta este momento en cálculos sobre geometrías simples.